Buenas noches, mis angelitos. Pues hoy tenemos nuestra tarde de café. Nos vamos a poner muy domingueros. Así que vayan por su cafecito, pónganse cómodos, porque este va a ser un video largo donde vamos a platicar de algunas de mis experiencias que tuve a este respecto. Mucha de la gente que me conoce en vivo y a todo color, como dicen por ahí luego mis angelitos, saben que estoy muy familiarizada con los temas de energía, que la sé utilizar y sobre todo que soy muy respetuosa con esa energía universal, y en este video vamos a hablar por qué soy tan respetuosa cuando se trata de estas cosas, por qué a pesar de que conozco de energía no me dedico a andar sanando gente ni a andar haciendo imposición de manos sobre nadie, porque creo que es muy importante que seamos responsables. El por qué les digo que es importante que seamos responsables lo vamos a platicar más adelante. En este momento tengo con mucho dolor a mi acuario favorito, así es de que les pido a todos que le manden buena vibra, porque es así que llega. Así como nos llega la mala, también nos llega la buena. Pasó por una cirugía en el hombro y le está costando mucho trabajo la rehabilitación, trae muchísimo dolor Juan Carlos. Así es de que voy a hacer un video hablando de una meditación, que es lo que hago yo cuando me siento enferma o cuando ando muy tensa, para descargar de alguna manera toda la energía negativa que yo traigo. En lo personal, mis angelitos, soy muy renuente a tomar medicamentos, a pesar de que ya por mi edad hay algunos medicamentos que no puedo dejar de tomarme. Trato de tomar lo menos que puedo medicina. ¿Por qué? Porque no me gusta llenar mi cuerpo de drogas y cosas por el estilo. Algunas me cobran un precio muy alto, por cierto, porque pues los medicamentos están ahí para algo, ¿verdad? Y cuando no nos los tomamos, muchas veces empeoramos nuestra condición física, porque pues tenemos cuerpos humanos que deben de tener curas humanas. Sin embargo, mi renuencia a la medicina es tan grande que quiero que sepan que mi hijo, el más grande, me tiene que hablar todas las mañanas para preguntarme: mamá, ¿ya te tomaste la medicación para la tiroides? Mamá, ¿ya te tomaste el medicamento para la ansiedad? Mamá, tómate por favor tal medicamento y tal. Es una cosa de todos los días, porque saben que no me tomo la medicina. Incluso mi hijo, el más chico, se me aparece en las mañanas con el vaso de agua y la pastilla y tómate la medicina, con cara de general, porque sabe que si no, no me la tomo. En lo personal, esta meditación que yo hago me ha dado muy buen resultado toda la vida. La he transmitido a algunos de mis angelitos cuando estaban chiquitos, a la fecha la siguen haciendo de grandes, y muchos de mis amigos personales que están en este canal, que la hacen con regularidad, me han dicho que se siente muy bien, que se siente el mejor, etcétera. Pero no puedo hablar de este tema yo con ustedes sin hablar de todo lo que es la energía, cómo funciona y sobre todo, mis ángeles, de por qué soy muy cuidadosa en el tema. Ahorita con todo lo de la nueva era, está muy de moda todo lo que son las terapias con piedra, todo lo que es el Reiki con imposición de manos, el asunto de los péndulos, todo eso de que yo te puedo curar a distancia, etcétera, etcétera. He oído algunas meditaciones también donde de repente les dicen: sí, imagina esferas rodando alrededor de ti y siente cómo entran dentro de ti, etcétera. Yo en estas cosas no estoy de acuerdo. El tipo de meditación que yo hago es sacar de dentro de mí hacia afuera, pero jamás meter nada dentro de mi cuerpo. Y bueno, de aquí partimos. El video del Reiki yo lo tuve que bajar por cuestiones de que tenía la voz de Loquendo, y ahorita a la mayoría de los youtubers nuevos que están subiendo videos de Loquendo, inmediatamente la plataforma o les cancela los canales o les baja los videos.
Esto es por lo que ya habíamos platicado en un video que le hice a Odilia, donde yo les explico que lamentablemente por el tema del copyright, de repente si yo quiero reclamar un video y yo le digo a YouTube, es que tal canal tiene mi video, pero resulta que la voz es de Loquendo, pues para YouTube es muy difícil determinar si la voz es mía o es del otro canal. Y ahí ya se lleva una serie de circunstancias difíciles. El punto es que YouTube por lo que está optando es simplemente por o bajar los videos o quitar esos canales. Entonces ese no se los puedo resubir tal como estaba. Así es de que vamos a hablar primero que nada de ese video. Por eso les decía que se pongan muy cómodos, mis angelitos, porque nos vamos a echar un cafecito con galletita y con todo. Así es de que aquí los espero. Pónganle la pausa y aquí se queda en la cocina quietecita la abuela esperándolos. Bueno, mis angelitos, les comentaba que yo este tema no lo toco mucho, porque la gente que cree en este tipo de cosas generalmente se enojan mucho cuando los contradicen. No saben muchas veces del tema ni tampoco investigan, pero sin embargo les gusta discutir. La energía universal definitivamente está muy de moda con eso que hay ahorita de las sanaciones, etc. Pero debo mencionar que el asunto de la energía universal no cualquier persona la puede practicar, pero antes de comenzar a hablar de este tema, quiero dejar muy claro que lo que yo voy a decir en este video es mi opinión personal, de acuerdo a mis vivencias y lo que yo he visto, y no de acuerdo a lo que yo haya leído o me hayan contado. De lo que vamos a hablar hoy es de lo que yo he visto a través de mis viajes, de la gente que yo he conocido, los libros que yo he leído, las personas con las que yo he interactuado, las conferencias a las que he asistido y algunos cursos que llegué a tomar de este tema. En lo personal creo que no hay nada peor en este mundo que una persona que sigue a otra sin investigar y sin informarse. Pero quiero dejar claro que de ninguna manera mis palabras son generalizando, y mucho menos satanizando, porque para esta abuela nada es bueno ni nada es malo. Todo está ahí en este mundo y cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío que nos permite elegir entre hacer o no hacer algo. Les recuerdo que en esta vida todo es en base a nuestras acciones y a nuestras reacciones y sobre todo a las elecciones que tomamos en nuestra vida. El libre albedrío se nos dio para que lo ejerzamos con sabiduría. Y generalmente, en teoría, deberíamos de ser muy responsables con nuestras elecciones, nuestras decisiones. ¿Para qué? Para que al momento de los problemas no andemos por ahí buscando culpables. Porque después de todo somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones. Y tenemos que hacernos responsables de esas elecciones, en lugar de tener que andar buscando si tuvo el diablo la culpa o si la tuvo Dios. Ninguno de los dos son responsables. Porque van a ser nuestras decisiones las que hagan de este mundo un paraíso o un verdadero infierno. En lo personal, ni creo en dogmas de fe de ningún tipo, ni pertenezco a ningún culto ni a ninguna religión. Si alguna cosa yo no le encuentro una explicación, que para mí tenga una explicación lógica, o que tenga un sentido para mí, o que yo pueda entenderlo de alguna manera, son cosas que yo sencillamente evito. Y lo expresado en cada uno de mis videos son los puntos de vista de una abuela que ha vivido y simplemente comenta y expresa lo vivido y lo que ella piensa. Porque en lo personal no creo por creer absolutamente nada, y yo espero que ustedes que me escuchan tampoco crean por creer. Siempre hay que buscar información, no solamente de una fuente. Hay que buscarlo de varias fuentes. ¿Para qué? Para que podamos hacer puntos de vista propios, leyendo, escuchando, investigando, pero siendo siempre nuestras propias conclusiones las que guíen lo que vamos a hacer. Así que bueno, vamos al tema. Para la mayoría de la gente de este canal que me conoce y tiene trato conmigo de manera personal, saben que tengo un gran gusto por viajar.
pero sobre todo por conocer otras culturas y por tratar de entender aquellas cosas que yo no entiendo. Así que los temas que yo trato generalmente lo hago de primera mano. Entre mucha de la gente que he conocido a lo largo de mi vida, tuve el gran placer de conocer a un amiguito japonés que combinaba sus terapias alternativas, por supuesto, con el Reiki. Y él tenía excelentes resultados. Estamos hablando de un hombre que no fumaba, no tomaba, se abstenía del sexo porque él decía que se liberaba demasiado energía y él la necesitaba esa energía para tratar a sus pacientes. Era un hombre que yo jamás lo escuché expresarse mal de nadie. Siempre lo que tenía a flor de labio eran bendiciones. Y por supuesto, en cada persona que él conocía buscaba lo mejor de la persona. Si de repente le hacían un mal comentario de alguien, él inmediatamente daba una explicación que de alguna manera beneficiaba a esa persona, dejando siempre el beneficio de la duda, del por qué actuaba como actuaba, pero que no necesariamente era mala esa persona. En una palabra, este amigo japonés era una persona limpia de cuerpo, de alma, de espíritu, y era una persona que desde el primer momento que empezaba uno a hablar con él, se sentía uno en paz. Este hombre tenía a su esposa, tenía 2 hijos, era una familia pues perfectamente normal, hijos felices, buenos, tranquilos. Uno de ellos creo que a la fecha todavía se dedica a todo lo que es acupuntura y cosas por el estilo. El otro muchacho es médico, trabaja, está muy bien hasta la fecha, pero yo nunca supe que su mujer se quejara de agresiones o de que el hombre fuera malo con ella. Todo lo contrario, se expresaba de él como si fuera un ángel. Y también tengo otro amigo que a la fecha está muy metido en todos estos asuntos de sanación y de energía universal. Yo con este amigo nos acompañamos muchas veces a investigar, a tomar algunos cursos, etcétera, porque pues no es un secreto para nadie que la energía universal se utiliza mucho también para activar amuletos, perfumes, productos esotéricos en general y también para lanzar maldiciones y hacer daño cuando va mal dirigida. En lo personal, yo la energía es algo que manejo con bastante frecuencia. No para sanación, porque yo en lo personal creo que los males físicos los tiene que arreglar un médico. Y los males espirituales, esos ya son otro asunto, pero todo lo que sea físico, que se trate de sanar una enfermedad y demás, ahí me van a disculpar, pero creo que para eso hay médicos. Y ustedes dirán, pero si conoces energía, ¿por qué no sanas gente, abuela? Pues por una sencilla razón. Yo no me siento tan buena persona, ni me siento tan espiritual, como para andar por ahí queriendo o pretendiendo sanar a otras personas. Pero sí la dirijo a algunos objetos y esto sí lo hago con bastante frecuencia. De manera que si vamos a hablar de energía, perfectamente sé de qué estoy hablando en este video. Ya si alguien difiere con lo que yo voy a decir, antes de discutir o ponerse a debatir conmigo, les suplico que se informen no de sus maestros, porque en estos tiempos cualquiera es maestro, de lo que ustedes investiguen. En el caso muy particular del Reiki, cuando vamos a hablar de Reiki, estamos hablando de energía universal, dirigida espiritualmente de un cuerpo a otro. Es decir, el sanador o el reikista recibe la energía y la dirige a otro cuerpo, a través de él, por supuesto. Esta energía, por medio de la imposición de manos, la dirige a la persona que está afectada o al objeto en un momento dado si lo va a disque bendecir. Así que por medio de sus manos va a dirigir esta energía a la persona que tiene como paciente. Esta energía, como ya se los mencioné, no es otra cosa que energía universal. Y como toda energía puede ser muy beneficiosa o muy destructiva. Y esto va a depender, por supuesto, de la persona que les está dando la energía y si la persona sabe o no utilizar esta energía. La energía es canalizada a través de los 7 chakras principales. Y los chakras van de la parte inferior de la columna a la parte superior de la cabeza. Cada chakra tiene una función
y almacena determinada energía vital que hace funcionar nuestro cuerpo mental, emocional y físico. La mayoría de la gente que se dedica al Reiki utilizan símbolos, y estos símbolos son varios, pero tienen 3 símbolos que son los principales, se puede decir. Pero estos van dependiendo del nivel que tengan en Reiki, sobre todo de qué sea lo que van a hacer, qué es para lo que van a utilizar cada uno de estos símbolos. Pero en este momento vamos a hablar del más utilizado, del famoso Chokurei. Y este símbolo y el mantra Chokurei la gente lo repite como si fuera una oración. Se utiliza a diestra y siniestra en todos lados en cuanto aprenden la palabrita. El símbolo es como un tornado que tiene un 7 en la parte de arriba. Y este símbolo de repente hay mucha gente que se lo tatúa en el cuerpo y no nos quedamos ahí. Hay muchas personas que de repente con este símbolo protegen su hogar, colocándolo en las ventanas, en las puertas, en su auto y en todos lados. Y esto lo hacen porque alguien les dijo que son para buscar protección. Aquí la gran pregunta es, ¿protección de quién, mis ángeles? ¿De quién? ¿Quién va a proteger? ¿Quién puede decir exactamente de dónde salieron estos símbolos? Y la gran pregunta, ¿este símbolo será realmente una protección, mis angelitos? ¿O será que es en realidad una señal para advertir que las personas que lo llevan y lo usan son un canal abierto de energía? Buena pregunta, ¿verdad, mis ángeles? Porque también puede ser que lo que estén indicando es que la gente que lleva grabado ese símbolo son seres humanos dispuestos a canalizar la energía de los maestros, aquellos que muchos llaman guías espirituales. Pero, ¿los guías espirituales de quién? Porque ¿acaso cuando se utiliza este símbolo se dice llamo a mis guías espirituales? No. Y los que no son nuestros guías espirituales, entonces, ¿qué son? Pues no son otra cosa que ángeles caídos, mis ángeles. Y ojalá nos quedáramos en el asunto de los ángeles caídos. También hay muchísimas entidades espirituales que se alimentan de nosotros. Pero como tenemos ese asunto que nos dieron como protección, que es el libre albedrío, ninguna entidad espiritual puede acceder a nosotros sin nuestro permiso. Cuando nosotros llevamos encima este simbolito, estamos avisando que somos canales abiertos y pues que se nos puede utilizar porque estamos dando nuestro consentimiento. En el caso del amigo japonés que les cuento, yo jamás lo vi utilizar uno solo de estos símbolos. Y cuando yo a él le pregunté por qué no los utilizaba, me dio una respuesta muy sencilla, porque el verdadero Reiki no necesita símbolos. Esto, cuando yo lo investigué, pues me di cuenta que efectivamente el verdadero Reiki, al ser energía divina, pues tiene su propia sabiduría. Entonces, ¿como para qué vamos a necesitar abrir la energía universal o bien marcar a alguien con estos símbolos? Una persona que realmente es un maestro en estas cosas no necesitan andar con símbolos ni sintiéndose superiores a nadie. Con el solo hecho de tocar a una persona, ellos saben qué es lo que le duele a la persona o de qué es de lo que está sufriendo la persona en ese momento. Incluso de depresión, ellos son muy buenos para poderte decir, oye, estás mal por tal cosa. ¿Por qué? Porque un verdadero maestro de Reiki puede sentir la energía, aún sin tocarnos. El símbolo que utilizan los reikistas es un símbolo de poder. ¿Y para qué sirve? Pues para intensificar esa energía. Porque con este símbolo dan ellos una orden al universo. Y este símbolo, si ustedes lo observan, es una especie de tornado con un número 7 arriba. Si lo ven con calma, se van a dar cuenta que en realidad es una llave. Y esta llave sirve para abrir la puerta a la energía. Y tan es así, mis ángeles, que con este símbolo se cierran y se sellan los tratamientos que hacen. La energía ellos la traen con este símbolo, es decir, la bajan, y la manifiestan con el mantra Chokurei. ¿Por qué le digo mantra? Porque lo repiten 3 veces.
Pero el punto es que esta gente dice que es para que la energía baje al cuerpo físico, mental y espiritual. Así que lo implantan y lo activan en las personas que van a recibir este tipo de terapias. Como lo implantan, no es que se los escriban en la piel ni mucho menos, es a través de visualización. Es decir, se imaginen cómo se va implantando el símbolo en las personas. Ahora bien, para mí, este mantra del Chokurei, dicho 3 veces, llama linajes de entidades que, pues hay gente que piensa que son ángeles. En lo particular, dudo mucho que sean ángeles. Otras personas dicen que los maestros ascendidos, otros que son seres espirituales, pero ¿qué tipo de seres espirituales? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo tener la seguridad de que lo que se está presentando en ese momento es realmente lo que cree la persona que está canalizando? Los símbolos, mis ángeles, tienen más poder del que ustedes se imaginan, porque los símbolos actúan sobre el inconsciente de las personas. Y no me crean nada a mí, echen un vistazo por ahí en internet o donde ustedes quieran. Todo lo que es magia está plagada de símbolos, por el poder que tienen para abrir, para implantar y sobre todo para sellar. Con los símbolos se pueden invocar incluso entidades. Y aquí yo me lo tomaría con muchísimo cuidado porque estas entidades no siempre son buenas. Yo en ningún momento digo que todas sean malas, pero hay que tener cuidado porque no todas son buenas. Los símbolos son como aquel ejemplo que les puse hace un tiempo en un video, como los cuchillos, mis ángeles. Un cuchillo lo mismo sirve para preparar la comida, en una cocina para la comida, para abrir un cuerpo, un médico cirujano que va a operar, o para matar o hacer daño a otra persona. Y esto no es que el cuchillo sea malo, igual la magia y la energía. Aquí va a depender todo de para qué se esté utilizando, cómo se utiliza, pero sobre todo, quién lo está utilizando. Y justo aquí, mis angelitos, es donde comienzan los verdaderos problemas. Con ese ¿quién lo está utilizando? Digo, nosotros no le vamos a dar un cuchillo a un niño chico, ¿verdad? Porque no sabe la peligrosidad del cuchillo y aún queriendo hacer algo bueno, pueden pasar 1000 cosas desagradables con ese cuchillo. Entonces aquí, cuando es gente improvisada que no sabe lo que está haciendo y se ponen a utilizar la energía universal sin tener la menor idea de lo que este símbolo y los mantras que repiten una y otra vez pueden llegar a desatar, sin tener la menor idea de lo que están diciendo y mucho menos de lo que están atrayendo a ellos en ese momento. Y esto no es lo peor, lo que están atrayendo a las personas que están tratando. No hay que olvidar que los mantras son vibraciones que nos conectan con el mundo espiritual. Y si al repetir nosotros un mantra estamos en estado de meditación, definitivamente abrimos puertas. ¿Por qué son 3 veces que lo repiten? Bueno, la primera llamada que hacen ellos es para el mundo material, la segunda es para el mundo mental y la tercera, que es para mí la más peligrosa, es la que abre el mundo espiritual. El gran problema de las disciplinas donde están utilizando energía universal son las personas improvisadas, esas que van a un curso de Reiki y ya creen que lo pueden hacer. Y cuando esta energía está mal utilizada, lejos de aliviar, enferman a las personas. ¿Por qué? Porque las parasitan. Porque al no saber controlar ni utilizar esta energía, ellos desconocen totalmente que se deben proteger ellos y deben proteger a la persona que están tratando, antes, durante y después de utilizar esta energía. Un ejemplo, mis ángeles, es el fuego, que el ser humano lo utiliza para 1000 cosas buenas. Lo hemos aprendido a utilizar de una manera bastante constructiva, pero nunca debemos olvidar que el fuego sin control no solamente destruye, también mata todo a su paso. Y la energía, mis angelitos, es exactamente lo mismo. Reiki es la energía universal vital,
que es guiada espiritualmente por una persona que canaliza esta energía conscientemente. Y digo conscientemente, mis angelitos, porque de manera inconsciente todos los seres humanos la utilizamos en nuestro día a día. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué tontería dices, abuela? ¿Cómo vamos a utilizar todos la energía inconscientemente? Bueno, un ejemplo de esto sería cuando se golpean. Por instinto se llevan las manos a esa zona de manera inmediata. Y tenemos la mala costumbre de frotarnos, ¿cierto? Esto, mis angelitos, es Reiki. Cuando nos frotamos nos sentimos mejor. Incluso las madres, de manera inconsciente, cuando sus hijos se caen o se golpean, inmediatamente les preguntan a sus hijos ¿dónde te duele? Y en ese momento se llevan las manos a la zona y comienzan a frotar. Ya, vas a estar bien. Y esto, mis angelitos, es Reiki. Inconsciente, pero es Reiki. Otra manera en la que lo hacemos instintivamente, ¿cuántas veces no vamos, por ejemplo, a un funeral y al momento de abrazar a nuestro ser querido o a nuestro amigo, que es el que está llevando la pena, al momento de abrazarlo, de manera inconsciente empezamos a frotar su espalda o a darle palmaditas? Otra manera, cuando vamos a visitar a alguien que está enfermo, tomamos sus manos y comenzamos a frotar la mano de la persona con nuestra mano. Esto es Reiki. Y lo que estamos haciendo en ese momento es pasando energía positiva de nosotros con amor a esa persona que está dolorida o que tiene problemas. ¿Y por qué lo hacemos de manera instintiva?, se preguntarán. Pues porque los seres humanos somos energía. Somos energía pura, mis ángeles. Somos canales de energía vivos. Y cada uno de nosotros, incluso ustedes que me están escuchando, yo, cualquier persona, tiene esta energía. Aquí el problema es que no todos pueden sanar, y mucho menos utilizar esta energía para darla a otros. Esto yo creo que es la peor parte del Reiki. Como ya les había comentado en el primer video que había subido y tuve que bajar, en este mundo no todos somos médicos, no todos somos ingenieros, no todos somos abogados. ¿Por qué? Porque no todos estamos capacitados para desarrollar determinadas actividades o funciones. Cada uno de nosotros tenemos una función diferente en este mundo. Y si uno es muy buen deportista, el otro tal vez no lo sea, pero es muy bueno con las computadoras o tiene dones que a lo mejor no tiene el que es un superatleta. Y aquí es importante mencionar que todos tenemos las mismas capacidades de aprender algo. Todos podemos tomar cursos y todos podemos aprender, no sé, una carrera universitaria si tenemos los medios, pero no todos van a tener esa vocación que se necesita para realizarla. Es decir, un ingeniero puede hacer edificios, casas, carreteras, qué sé yo. Pero puede ser que al ver una pequeña herida en la mano de alguien inmediatamente se desmaye porque él no tiene esa capacidad para ver sangre y mucho menos para curar. Por su parte, un médico puede ser el mejor cirujano y puede ser una persona que puede hacer un diagnóstico con solo ver a la persona. Pero puede ver un plano y decir, ¿sabes qué? Yo con esto no puedo, jamás lo haría porque me parece aburrido y no sabría cómo hacerlo. Y no es porque le falte inteligencia o porque no puede estudiarlo y aprender a hacerlo. Simple y sencillamente no tiene la vocación. Y cuidado aquí que no estoy hablando de capacidad, porque igual el médico que pudo sacar una carrera de médico puede sacar perfectamente una de arquitecto o de ingeniero, pero tener la capacidad no significa que porque tenemos el conocimiento podamos en un momento dado jugar a hacer edificios o el ingeniero jugar a ser médicos. Lo mismo sucede con el Reiki. El hecho de que sepas cómo se hace, el hecho de que hayas asistido a 1 o 2 cursos, no significa que podamos sanar o podamos pasar la energía universal a través de nosotros a otras personas. Un ingeniero, mis ángeles, jamás va a tomar un bisturí para hacer una cirugía. Y un médico
por más que le pagaran, jamás aceptaría hacer un edificio, porque ni uno ni otro sabrían qué hacer porque no tienen la menor idea, ni el ingeniero de dónde cortar, ni el médico de dónde podría colocar unos cimientos. Así que el ingeniero, si se siente enfermo, siempre va a buscar un médico, y el médico, si quiere construir su casa, siempre va a buscar un ingeniero. Yo les comentaba cuando iniciamos el video que yo tenía un amigo japonés que combinaba lo de la energía con las terapias que él hacía. Pero este hombre era una persona pulcra, era un hombre honesto, era un hombre sin vicios. En una palabra, era un hombre muy espiritual en todos los sentidos. Y a esto tengo que agregar que él no comía carne. ¿Por qué? Porque él decía que comer carne de un animal era comer el dolor de un ser vivo. Entonces él no se alimentaba, ni aunque no hubiera nada de comer, de nada que fuera carne, ni siquiera de pescado. Y aún sin fumar, sin beber y siendo una persona como era, no crean ustedes que era una persona que se relegaba o que era una persona aburrida o teta, como le llaman, o ñoña. No, no, no. Él era de los más populares en la universidad. Incluso era más popular que los que se decían Don Juanes. ¿Por qué? Porque él era quien era. O sea, él no tenía que imitar a nadie, no seguía a nadie. Simple y sencillamente era él mismo. Y él, desde su etapa temprana de cuando era un niño, él ya traía ese don de la sanación porque se dedicaba a curar animales. Y el hombre era muy consciente del don que traía. Cuando tú tenías un dolor de cabeza o te dolía algo, él se acercaba y te curaba, y a todos nos dejaba con la boca abierta. Y él era parte de ese pequeño grupo de amigos que en alguna ocasión les comenté, que teníamos un pequeño club de misterio donde nos interesábamos por todos los temas de alquimia, de brujería, de fantasmas, y no teníamos internet como lo tienen ustedes ahora. Aquí era la cosa de que si querías ver algo, tenías que viajar. No teníamos al alcance todo lo que tiene esta nueva generación. Pero a este amigo, cuando uno le preguntaba, a ver, ¿cómo es que haces esta magia? ¿Cómo curas? Él siempre se quedaba mirándote, sonreía y te decía de una manera muy humilde, es que no soy yo el que cura. Simplemente tú estás liberando esa energía. Yo solamente te estoy ayudando a liberar esa energía que traes dentro, pero yo no te estoy curando. Este muchacho era un hombre maravilloso. Él siempre estaba ayudando a todo el mundo, era amigo de todo el mundo y tenía algo muy especial, que todo lo que se comía, todo lo que tocaba, él lo bendecía. Como todos los muchachos en la etapa universitaria, pues éramos algunos pues un poquito más malvados que otros y nos daba por criticar a otros compañeros. Él lo único que hacía era levantarse, acomodaba su silla y nos decía, mucho cuidado, porque criticamos lo que odiamos en nosotros mismos. No decía más, pero ya todos nos dejaba con esa zozobra de estamos haciendo mal. ¿Y qué pasaba? Él no había tenido que llamarle la atención a nadie. Simple y sencillamente, en el momento que él se retiraba, dejábamos de hablar de esa persona. ¿Por qué? Porque él encontraba la manera de hacer que nos diéramos cuenta que estábamos haciendo mal. Después de que nos graduamos, dejamos de vernos. Y muchos años después lo volvimos a ver en una conferencia a la que asistimos nosotros. Él para ese entonces ya era un médico, pero nos comentaba que él utilizaba el Reiki en sus consultas y por supuesto tenía resultados formidables. Y en base a eso, yo decidí tomar un curso. Y bueno, al inicio pues sí fue agradable, me gustaba todo lo que hablaban ahí. Ya cuando no me empezó a gustar fue cuando empezaron a hablar de energía crística y cosas por el estilo. Ya fue donde las cosas ya me empezaron a sonar diferentes. Sobre todo que me di cuenta que la gente que estaba conmigo en ese supuesto curso, pues tenían de espiritual poco menos de lo que tenía yo y
yo ya les digo que yo espiritual nunca he sido. Yo he sido una mujer que me he divertido muchísimo. Y de hecho yo creo que en esta etapa de mi vida, por lo mismo ya no salgo tanto y me encuentro tan zen. No me quedé con ganas de nada, mis ángeles, así que yo de espiritual no tenía absolutamente nada. Y ya para que yo les diga que la mayoría de la gente que yo vi durante ese curso no tenían absolutamente nada de espiritual, o por lo menos tenían menos de espiritual que yo, ya se podrán imaginar a qué me refiero. Cuando yo entré al curso, yo me imaginé que me iban a decir también que iba a tener que dejar algunos hábitos alimenticios, que iba a tener que cambiar mi manera de pensar, qué sé yo, cuidar más mi cuerpo y demás, pero no, lo que yo estaba viendo allí era una cosa totalmente diferente. No todos cuidaban su cuerpo, no todos cuidaban su mente, y el cobro por delante del dichoso curso. Así que lo que yo pude ver en ese momento fue materialismo. ¿Por qué? Porque todos estaban preguntando cuánto cobraban por cada terapia, etcétera, etcétera. Y pues en lo personal no crean que me gustó mucho. Y esto sin mencionar que el maestro, una vez que salíamos del dichoso curso, nos íbamos a un barecito que estaba ahí cerca a platicar y demás, y él fumaba todo el tiempo. Se parecía una máquina de vapor el hombre. Pero el lenguaje, mis ángeles, ahí sí era como estar hablando con un ángel, súper espiritual, hasta que lo veías actuar, y ahí ya no había coherencia entre lo que él hablaba y lo que tú estabas viendo que hacía. Entonces ya desde ahí a mí no crean que ya me había gustado mucho todo aquello. Ya cuando empezamos a ver lo de los mantras, la simbología y demás, ahí sí ya no me gustó ni un poquito. Porque yo entré allí por mi amigo oriental, porque yo tenía la curiosidad y yo pensé que todo lo que se movía alrededor del Reiki, pues era muy similar a lo que hacía él. Pero yo a él jamás en la vida lo vi implantar ningún símbolo, jamás en la vida lo vi recitar ningún mantra. Y una cosa sí les digo, mis ángeles, te quitaba el dolor de cabeza rapidísimo. Si traías que te dolía un dedo o te dolía algo, te lo quitaba en el acto. Él te preguntaba, ¿qué te pasa? Ya le decías, no, bueno, me duele muchísimo la cabeza. Entonces, ¿qué hacía él? Se paraba frente a ti, frotaba las manos. Primero se las lavaba, lógicamente, ¿verdad? Después se frotaba las manos, se inclinaba frente a ti haciendo su saludo oriental y ponía sus manos en el lugar donde te dolía. Y listo. Estabas curado. Jamás lo vi yo a él diciéndose maestro, jamás le escuché a él hablar de ningún maestro ascendido, ni de maestros espirituales, ni mucho menos. Él simplemente, cuando tú le preguntabas, te decía simple y sencillamente, como les dije hace unos momentos, yo no te he curado de nada. Simplemente te acabo de ayudar a que saques esa mala energía. Pero él jamás habló de ángeles, ni de vírgenes, ni de santos, ni de ningún tipo de entidad. Él hablaba únicamente de la persona y de él. Tú tienes un bloqueo, yo te lo quito, tan tan. ¿Quién te lo quitó? Tú mismo. Simplemente te ayudé a que lo liberaras. Y en ese tiempo, mis angelitos, les hablo que estaba súper de moda todo lo de la nueva era, ya saben que el despertar de la conciencia, etcétera, etcétera. Y todos queríamos aprender algo porque, pues realmente era muy llamativo. Yo misma aquí en este canal les he compartido cosas de Connie Méndez. ¿Por qué? Porque a mí Connie Méndez me encantaba. Y no solo a mí, también a los amigos que estaban con nosotros. Pero aquí quiero hacer nada más un stop para decirles que yo a ella le admiraba en cuanto a cristianismo dinámico, porque ese me encanta y aparte de eso, yo misma lo transmito cada que puedo. Yo aquí muchas veces les he sacado versículos de la Biblia, etcétera. Pero ya cuando llegamos a las meditaciones de las llamas, etcétera, lo de los ángeles, los maestros ascendidos, esas meditaciones yo jamás en la vida las hice, mis ángeles. Las leí, las escuché y una vez que yo las medité dije, a ver, espérame, aquí algo no anda. ¿Por qué? Porque esas meditaciones de los 7 rayos, se los digo sinceramente, para mí,
para Gina Mateos, yo las consideré peligrosas desde el primer momento que las leí. Así que de Connie Méndez yo tomé lo que yo consideré en ese momento que era muy bueno para mí. Pero todo aquello que me pareció a mí en lo personal peligroso, inmediatamente lo deseché. Lo que nunca dudé fue el tema de la energía. ¿Por qué? Por esta referencia que les hago de mi amigo japonés. Lo de la energía yo lo vi, nadie me lo platicó, pero todo lo que se me estaba cobrando en esos pequeños cursillos, pues no era precisamente lo que yo fui a buscar. Pero bueno, volviendo al Reiki. Cuando estábamos en el asunto del Reiki, ya cuando empezamos con esa situación de abrir canales y la ceremonia de iniciación, ya no me gustó ni tantito, mis angelitos. ¿Por qué no me gustó? Porque iban en contra de lo que yo pensaba en aquel entonces y de lo que yo ya tenía investigado, preguntado y confirmado. Así que para ser exacta, a mí este asunto del Reiki, con eso de la energía universal, etcétera, a mí sinceramente se los digo, a mí me sonó a posesión. ¿Por qué? Porque era dar tu consentimiento para convertirte en un contenedor de energía. Eso sí, supuestamente sanadora. Pero yo en ese momento me pregunté, a ver, energía sanadora que va a bajar. A ver, no, a mí aquí algo no me gusta, pues qué clase de energía va a ser esta, a la que yo necesito darle mi permiso para poder canalizarla. O sea, eso ya yo lo sentí como un golpe a mi libre albedrío, es dar una autorización, y desde ahí dije yo, esto no me agrada a mí. Y ustedes se preguntarán, abuela, ¿hubieras preguntado? Pues sí pregunté, pero ¿qué creen? Que el maestro no me convenció. Y la cara de enojo del resto de los discípulos menos me convenció. Dije yo, caramba, estoy en una secta o qué está pasando. ¿Por qué? Porque las miradas de desaprobación, me sentí como Vivi en la familia Peluche. Ahí les encargo que vean eso, donde todo el mundo se le queda viendo cuando dice algo razonable y les dicen, ay Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Así fue como yo me sentí. Así que yo a este supuesto maestro no le permití que me tocara un pelo, ni que se me hiciera absolutamente nada, ni que se me activara nada. ¿Por qué? Porque yo ya lo que traía muy activadas, mis ángeles, eran las dudas. Porque yo desde el inicio, a mí me pareció una práctica que no era para cualquiera. Y desde mi ángulo, desde el que yo estaba viendo todo, pues a mí sí me parecía muy peligroso. ¿Qué hice? Pues me quedé como espectadora porque yo ya había pagado y por supuesto que no iba a perder mi dinero. Así que este maestro, después de que los enseñaba a meditar con el símbolo este que les platico del Chokurei, los hacía que lo escribieran muchas veces hasta que lo memorizaran. Después cerraban los ojos y tenían que visualizar el símbolo, en la mente por supuesto. Después venía otra vez el dibujar el símbolo, lo tenían que dibujar 21 veces. Ya con el número 21, pues a mí ya me hizo bastante ruido. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero el caso es que esto del dibujar el símbolo 21 veces, lo hacían a diferentes horas. Y el número 21 en todo, mis angelitos, porque quiero que sepan que también el curso duraba exactamente 21 días. Y una vez que ya terminaban esos 21 días, entonces ya pasaban a un segundo nivel que su servidora no tomó, por cierto, porque ya no estuve interesada. Y entonces ya los activaba y los iniciaba con la energía del Reiki, abriendo el canal para recibir y para dar energía. Pero a mí, mis ángeles, eso del número 21 en todo, a mí definitivamente no me gustó. Y no me agradó porque yo ya en aquel entonces ya estaba muy metida en cosas esotéricas, de alquimia y demás, precisamente porque era donde me agradaba a mí moverme con este grupito de amigos. Así que una improvisada en aquel entonces no era. Para los que no lo sepan, el número 21 es un número mágico. Y no sé si ustedes lo sepan, mis angelitos, pero cuando nos morimos, la diferencia entre el peso de su cuerpo vivo y su cuerpo muerto son 21 gramos.
21 gramos pesa el alma de ustedes, la mía y la de todos. Son 21 gramos. Ahí tenemos otra vez el número 21. Y ustedes dirán, pero abuela, ¿cómo aseguras eso? No lo aseguro yo. Yo tengo a algunos amigos que son médicos que en aquel entonces pues éramos muy amigos. De algunos sigo siendo muy amiga a la fecha. Pero ellos justamente cuando estudiaban medicina, por ahí se encontraron unas investigaciones de un médico que hacía este tipo de pruebas. Y cuando eres joven, medio loco y tonto, pues te da por confirmar cosas. Así que de ahí salió esto del número 21, de 21 gramos, cuando nos morimos, etcétera, etcétera. Así que yo en ese momento, pues también ya me hizo bastante ruido, porque si 21 gramos pesa tu alma, el curso duraba 21 días, te hacían escribir el símbolo 21 veces. Y de esto del peso del alma pueden encontrar ustedes mucha información, mis ángeles. Ahorita tienen todas las bibliotecas del mundo con un clic, cosa que en mis tiempos la abuela no tenía. La abuela tenía que ir a las bibliotecas, ponerse a leer y era otra cosa totalmente diferente. En estos días el que no sabe es porque no quiere, el que no investiga es porque quiere que lo engañen. Pero el primer experimento lo hizo un médico justamente en Boston, pesando moribundos antes de morir y después de morir. Y siempre fueron 21 gramos, mis ángeles. Y yo no digo que no, según el credo o la creencia que tengamos, pues podemos tener 10,000 explicaciones diferentes para rebatir este asunto del alma. Pero para mí, para Gina Mateos, el alma sí existe. Cuando una persona muere, el alma abandona el cuerpo. Así que para la abuela Gina Mateos, la diferencia entre cuerpo vivo y cuerpo muerto son esos 21 gramos. Pero bueno, mis angelitos, vamos a guardar el número 21, que en lo personal no es ninguna casualidad, al menos para mí. Hablando de Connie Méndez, en la nueva era, ¿qué creen, mis ángeles? Son 21 maestros ascendidos. Otra vez tenemos ahí el número 21. Nuestro cuerpo tiene 21 órganos. Por otro lado tenemos el número 7, que es un número sagrado. Son 7 pecados capitales. Son 7 los días de la semana. Son 7 los colores del arco iris. 7, mis ángeles, es el número sagrado. Es el número del hombre perfecto, que multiplicado por 3 hombres perfectos nos da de nuevo el número 21, que es el número del diablo. El tarot, mis angelitos, tiene 21 arcanos mayores. Y la carta número 21 es el mundo, el inconsciente consciente, la energía que fluye, que se transforma y se renueva constantemente. El dios Shiva, el señor de la danza cósmica, luz atrapada en la materia. Del número 21, mis ángeles, podríamos hacer un video completo. Pero aquí de lo que se trata es de que entiendan los peligros que tiene el manejar energía con el Reiki o cualquier otra práctica que maneje este tipo de energía. El dios Shiva, mis ángeles, es un dios hindú. Y el dios Shiva, déjenme decirles que puede ser muy benéfico o muy maléfico. Él controla la naturaleza y domina las fuerzas desconocidas del cosmos. Es el señor del tantra y del yoga. El dios universal creador, destructor y regenerador, mis ángeles. Y la manera de llegar a él es a través de la meditación. Y fíjense que este Dios no es nada exigente. A él se le puede adorar dándole la representación que cada quien quiera. No importa en lo absoluto que se tenga otra religión. Shiva no es exigente para nada. Él es el Dios del conocimiento, el Dios de la diversión, el Dios de la alegría. Así que si nos regresamos al Reiki, en el Reiki les recuerdo que no importa qué religión practique la persona. Y a esta energía supuestamente sanadora, tú la puedes visualizar y darle la forma que tú quieras. Y esta es la razón por la que de repente oímos por ahí gente que se dedica a esto, que dice, es que a mí
me apoya y me asiste la Virgen. No, es que yo manejo energía y es la energía de los ángeles. No, es que a mí me guían mis maestros ascendidos. Incluso hay quien dice que son los mismísimos extraterrestres, arturianos, reptilianos. ¿Sabrá Dios cuántos extraterrestres tienen por ahí? Y también hay los más osados que dicen que los asiste Jesús. Y tal vez yo estoy equivocada, mis angelitos, pero a mí este asunto del Reiki no pude evitar pensar en el dios Shiva. Y a este dios en especial, mis angelitos, yo sí que le tengo mucho respeto. Y no solo a ese dios, a todo lo que yo no puedo controlar o no termino de entender. Pero bueno, mis angelitos, a mí lo que me llamó mucho la atención fueron esos 21 días para la iniciación. Y de ahí, pues la verdad ya no me gustó el asunto de la energía universal, ni de servir como canalizador, ni de que se me abriera como si fuera un canal a la energía, dándole permiso a que pasara a través de mí. Y los símbolos, mis ángeles, todavía me gustaron menos. Y ya cuando hablamos de los mantras, ahí sí, mis angelitos, ya les platicaré algunas experiencias muy desagradables que yo tuve con los mantras. Incluso esta abuela estuvo en la India y vi cosas que no me gustaron en absoluto. Más que cuando se traduce un mantra, uno se queda muy pensativo con lo que está uno repitiendo una y otra vez. Todos los mantras tienen un poder muy pero muy especial y en el Reiki se nombran 3 veces. Y quiero decirles que cada maestro al que ustedes le pregunten les va a dar una explicación diferente. No solamente de dónde salieron los símbolos, también les van a dar una explicación muy diferente de por qué se nombran 3 veces estos mantras o de por qué son 21 días los días antes de la iniciación. Pero en lo personal, mis ángeles, para esta abuelita, un mantra que se repite varias veces en un estado de meditación abre puertas dimensionales a través de la que se supone que baja esa energía que se va a dirigir a la persona que va a recibir el Reiki. Para mí, mis ángeles, el Chokurei es una llave. Y no cualquier llave, es una llave que abre puertas dimensionales. El mantra se repite 3 veces. Con la intención de tocar primero el mundo material, después el mental y por último el cuerpo áurico. Y el de las dimensiones espirituales, por supuesto. Sin excepción alguna, mis angelitos, todos los seres humanos somos canales de energía. Pero para que alguien nos canalice o pueda pasar a través de nosotros tenemos que dar el permiso. Es algo así como en las series de vampiros que si no se le deja pasar al vampiro, se quema al entrar a la casa o no puede entrar. Hagan de cuenta igualito. Estas entidades no pueden entrar a través de nosotros, ni mucho menos si no tienen nuestro permiso. Y bueno, hasta aquí muchos estarán ya ahorita diciendo, ¡ay, qué miedo! El Reiki es muy malo y demás. Entonces aquí nos estamos preguntando todos, bueno, ¿pero esto de la energía realmente es malo? Pues no, no es malo. Lo que es malo es la gente improvisada que no sabe lo que está haciendo. Lo que es malo es una persona que va a un curso básico de Reiki y se pone a darle Reiki a todo el mundo porque según él ya puede curar. Lo que es malo es la gente que de repente empieza a hacer esas curaciones a distancia porque según ellos son ellos los que están curando. Un ejemplo muy sencillo es como el que les di del ingeniero y del médico. Ustedes no pondrían un bisturí en la mano de un ingeniero, me imagino. Un médico cirujano puede salvar vidas con ese bisturí, porque ese médico tomó un curso de medicina, se graduó en medicina y ha tenido práctica con ese bisturí. Y fue muchos años para aprender. Entonces, imagínense una persona que se dice reikista porque asistió a 1 o 2 cursitos de Reiki en una semana o a lo mejor se aventó sus 21 días. Pero ¿será que algo que se tarda tantos años en aprender
se puede aprender en 21 días o ahorita que es todo un negocio este asunto del Reiki, creo que ahorita en 8 días ya los capacitaron. Así que definitivamente estas personas sí son bastante peligrosas. El Reiki bien aplicado, por supuesto que es benéfico para la persona que lo recibe. Pero por supuesto, si la persona que va a practicar ese Reiki sabe lo que está haciendo. Eso de que cualquiera puede dar Reiki, pues sí es muy cierto, cualquiera puede darlo. Pero, ¿será que nosotros queremos recibir Reiki de cualquier persona? ¿Será que queremos recibir Reiki de una persona que no tiene nada de espiritual? ¿Será que queremos recibir Reiki de una persona que trae muchos problemas en su vida? ¿Será que queremos recibir el Reiki de una persona que está llena de emociones humanas, de envidia, de cólera, una persona que se droga, toma vino, una persona que tiene un gran apego al mundo material, que ve el Reiki como un negocio que le da bastante dinerito? Una persona que tiene un matrimonio de cabeza y una familia llena de problemas y ella misma por dentro está llena de demonios, de depresión, traumas, etcétera. Y los peores, que yo creo que son esos maestros que enseñan Reiki y lo dan, que están en estados alterados de conciencia, ya sea porque se tomaron su ayahuasca o porque andan con sus hierbitas verdes felices, o pues ya saben ustedes, hay mucha gente que relaciona el asunto de la relajación y demás con otro tipo de cosas. Aquí la pregunta es si realmente nosotros queremos que una persona así canalice la energía universal hacia nosotros. Yo creo que no. Y ya sé que muchos de ustedes que me están oyendo, ahorita si les gusta el Reiki o se dedican a esto, deben de estar pensando, ay abuela, pero ¿eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada de malo. No, total, la energía pasa a través de nosotros si la dirigimos a una persona. Ok, a mí me gusta darles ejemplos para dejarlos conscientes de lo que yo estoy tratando de decirles y para darles algo en qué pensar y qué investigar. Imagínense una tubería por la que pase el agua que ustedes van a tomarse. ¿Cómo les gustaría que estuviera esa tubería? Ustedes van a tomar agüita a través de esa tubería. ¿Les gustaría una tubería llena de suciedad, cucarachas y demás? Ya saben, óxido pegado, tierrita, etcétera, etcétera. ¿O preferirían una tubería que esté limpia, que tenga un filtro, que ustedes sepan que lo que va a salir de allí va a estar limpio, va a estar puro? Para mí, una persona que tiene problemas o no tiene nada de espiritual, para mí es el equivalente a tomarme una agüita con lodo. Y es por eso que yo les digo que no cualquiera puede manejar energía. ¿Por qué? Porque si lo que van a hacer es servir de canales para que esa energía pase a través de ellos y dirigirla a una persona, pues esa persona que va a servir de canal debe de estar limpia. Y si la persona que va a dar el Reiki, a mí me van a disculpar mis angelitos, pero yo no me pondría en manos de una persona así porque no voy a recibir nada bueno de esa persona. O díganme, ¿qué pasa cuando tomamos agua sucia, mis angelitos? Con toda seguridad vamos a tener problemas de cólera, tifoidea, salmonela y demás, ¿cierto? Pues exactamente lo mismo sucede cuando una persona no apta utiliza y dirige a ustedes energía. ¿Por qué? Porque esa persona no es apta para hacerlo. Porque la energía, mis ángeles, la energía universal, de hecho, en teoría, fíjense lo que estoy diciendo, en teoría es energía divina. Y hasta aquí podemos decir que todo está bien. El problema aquí es que cuando hablamos de energía universal, hablamos de un caudal de energía que si no se sabe utilizar, lo único que hace es abrir portales, dejar abiertos esos portales y facilitar la canalización a través de esa persona. Y favorecer la canalización ¿de qué? Se preguntarán. Pues de entidades espirituales, mis ángeles. Así que no es de extrañarnos para nada que si la persona que nos hizo una sesión de Reiki, según ellos para acomodarnos las chakras,
Si no sabe cómo protegerse, si no cuida su cuerpo ni su mente y tampoco nos protegió a nosotros, es muy posible que de inicio nos sintamos maravillosamente, pero unos días después de nuestra maravillosa sesión de Reiki, comencemos a tener problemas de todo tipo en nuestras vidas porque más que acomodarnos las chakras, pues que creen nos desacomodaron la vida. Entonces, ¿qué resulta? Que regresan esos problemas emocionales que ya habíamos sanado, regresan las inseguridades y todo aquello que nos daña. La razón es bastante simple. Esta persona los parasitó con entidades espirituales y estas entidades espirituales, pues ¿qué creen mis ángeles? Se alimentan del dolor, de la desesperación. Esa energía negativa les encanta. Y el miedo y la depresión, no, mis ángeles, es como un pastel de chocolate con un vaso de leche helada. Así que tienen un negocio redondo. Ellos te sanan de inicio, pero te parasitan. Y el que practica el Reiki se dedica a alimentarlos a ellos, es decir, va una persona con ella. Ellos le ayudan a sanar a esa persona. Pero ya se va esa persona parasitada. ¿Por qué? Porque se le implantó esa llavecita que dice que es un portal abierto para recibir esa energía maravillosa del Reiki. Entonces, ¿qué sucede? Estas entidades le ayudan al que coloca el símbolo y la energía para que gane dinero con sus tratamientos maravillosos. Y a su vez, esas entidades espirituales, a cambio de estar sanando, pues van parasitando cuerpos y ellos empiezan a alimentar de esos cuerpos. Por eso no es raro que una persona que va a recibir Reiki y este tipo de cosas, después de recibirlo, se sientan otra vez con miedos, con depresión, con tristeza. Comienzan a dormir bastante mal, a no descansar. Sí, ya sé. Ahorita los que se dedican a esto ya están pensando, abuela, pero qué tonterías estás diciendo. Créanme que no son tonterías, mis angelitos. En mis juventudes todo esto no estaba tan de moda, y como ya les digo, no era con un clic que podíamos ir a investigar y ver diferentes fuentes. No, nosotros teníamos que ir a bibliotecas para poder investigar y no era tan fácil dar con estos temas. Así que yo, mis ángeles, de lo que había en mis tiempos de juventud, yo conservé lo que para mí fue bueno, lo que para mí, ya razonado e investigado, era lo correcto, y nunca seguí a ningún maestro y nunca seguí a nadie. Era lo que yo pensaba, lo que yo sentía que era bueno o lo que era peligroso. Y yo me quedé con lo que yo consideré que era bueno. Nunca, y se los digo nunca, jamás, que son palabras que no tenemos que decir, pero yo nunca ni jamás hice meditaciones ni a ladies, ni a lores, ni a arcángeles, etcétera, etcétera, porque siempre me pareció peligroso. Los maestros ascendidos ni les cuento. Cuando yo leí que Jesús era un maestro ascendido, a mí me hizo corto, total. Y cuando de repente yo empecé a leer en esas meditaciones de los 7 rayos, de te amo, te bendigo, etcétera, a maestros que yo en mi vida había escuchado mencionar, en lo personal jamás me pareció algo bueno. Y a la fecha, quien me pregunta, oye, ¿qué opinas de la nueva era? ¿Qué opinas de tal y tal? A la fecha yo esas cosas no las recomiendo. ¿Por qué? Porque no las considero seguras. Eso de los 7 rayos, en lo personal, a mí no me agradó porque tenemos un Dios que es bastante celoso. Y Él no entiende de adoraciones a ángeles, ni a maestros ascendidos, ni mucho menos. O sea, eso a mí me pareció algo grotesco. Y de hecho yo, cuando me refiero al Padre en mis oraciones, es a mi Padre Creador. Porque en estos tiempos que hay tanta información, yo creo que ya se dieron cuenta que dioses hay muchísimos y no todos se duelen de nosotros. Tenemos algunos bastante malvados. Así que en mi caso muy particular, la adoración es a mi Padre Creador, pero jamás para divinidades colocadas en estatuas. A mí en lo personal el asunto de los mantras, los símbolos, el cambio de conciencia,
Y todo ese asunto de dejar que absorbamos energía, desde mi punto de vista, es precisamente para parasitarnos y para hacer canalizaciones a través de nosotros. Y esto para mí es bastante peligroso. Los símbolos del Reiki, cuando yo pregunté de dónde salieron o qué significaban realmente, recibí una explicación tan poco convincente, mis angelitos. A mí se me dijo que un maestro, tratando de investigar cómo sanaban Jesús y Buda, ayunó y meditó 21 días. Otra vez tenemos aquí el número 21. Y entonces vino una visión que le reveló los símbolos del Reiki. Y entonces, pues a partir de ahí, pues él empezó a sanar mucha gente. A mí me van a perdonar, mis angelitos, pero yo no sé quién le dio esos símbolos. De manera que yo decidí que para mí era peligroso y nunca lo he practicado y mucho menos permito que me toquen con estos asuntos del Reiki. En el caso de mi amigo japonés fue donde yo aprendí lo que les quiero enseñar a ustedes, pero quise hacer este video para evitar confusiones. Y tal vez, mis angelitos, deben de estar pensando ustedes que soy muy exagerada, pero yo sí realmente creo que cuando se trata de dibujar símbolos y repetir mantras, a mí me lleva siempre al mismo lugar, abrir puertas a través de las que bajan energías. Y si recordamos, mis angelitos, que para mí el Chokurei es una llave, y si tomamos en cuenta que los demonios no pueden abrir portales y necesitan al ser humano para hacerlo, porque los seres humanos somos la llave entre los dos mundos, mis ángeles. Y cuando un ser humano canaliza, abre la puerta para que ellos pasen. Y no me digan, por favor, de que no, es que cuando yo hago el Reiki no pasa nada malo. ¿Estás seguro? ¿Tú puedes ver esa energía? ¿Puedes elegir quién es el que va a bajar a ayudarte? ¿Puedes ver tú qué personas o entidades son las que bajan a través de ese torrente de energía? Yo creo que no. Pero bueno, vamos a dejar aquí un poquito el Reiki. Lo que quería con lo del Reiki, yo he visto varias meditaciones donde les dicen que se imaginen unas esferas de luz recorriéndolos y que después entran por las plantas de sus pies. Esos son visualizaciones, mis angelitos, y son desde mi punto de vista un permiso para que esas energías entren dentro de nosotros. Entonces, para mí, nada que sea entrar a nuestro cuerpo es bueno. Bueno, hasta aquí ya vimos lo de la energía universal, les toqué el Reiki porque es la forma en la que vemos más el asunto de la energía, para que ustedes vean a qué es a lo que yo me refiero cuando hablamos de entidades espirituales. Cuando vamos a meditar, necesitamos estar relajados, no tener pensamientos de odio y mucho menos de miedo, porque este miedo es el que abre las puertas para este tipo de entidades. Las personas no siempre saben que existen seres que se alimentan de nuestra energía y sobre todo de la energía negativa. ¿Cuántas veces despertamos con miedo, angustiados, sin saber por qué, mis angelitos? ¿Cuántas otras despertamos sin razón para seguir pensando en nuestros problemas? Estos seres siempre están muy cerquitas de nosotros y también siempre podemos verlos, no del todo, pero ¿cuántas veces no estamos nosotros platicando con alguien o haciendo algo y de repente con el rabillo del ojo vemos que algo pasa y cuando volteamos no hay absolutamente nada? Pero eso sí, muchas veces estamos muy tranquilos y de repente sentimos frío o sentimos cómo se eriza la piel sin razón. Y nos queda una sensación de miedo que no sabemos por qué lo estamos sintiendo, pero tenemos miedo. Entre más depresivos estamos, entre más odio sentimos, entre más envidia sentimos, entre más codicia tenemos de estar pensando en lo que tiene fulano, perengano y mangano, más abiertos estamos a este tipo de entidades. ¿Por qué? Porque los estamos alimentando, pero no olvidemos que ellos necesitan nuestro permiso. En lo personal, mis angelitos, yo no creo en el diablo como tal. Y no creo por muchas razones, pero sí creo y estoy convencida de que sí existen los demonios. Y estos son justamente esos seres que cuando nosotros sentimos miedo
o estamos sin fuerza, abatidos, depresivos, con los problemas y demás, son justamente los que se alimentan de nosotros y por esta razón nos arrastran a tener más depresión, más confusión y demás. ¿Por qué? Porque les estamos dando de comer. Yo en este canal siempre les estoy diciendo que el miedo no debemos sentirlo y cuando lo sentimos hay que evitarlo porque estas entidades sin su consentimiento ni siquiera se pueden acercar a ustedes. Cuando ustedes son felices, cuando ustedes no tienen miedo, cuando ustedes están llevando una vida bendiciendo, cuando ustedes llevan una vida donde cuando empiezan ustedes a sentir envidia o algo, comienzan a decir, ay, yo te bendigo fulano de tal, o cuando sentimos odio, ay, yo de verdad deseo que te vaya muy bien, que el Padre te llene de bendiciones y demás. Dejamos de ser comida para estos seres. Y ustedes dirán, abuela, a mí me avientan cosas en mi casa y me hacen ruidos, claro, porque de lo que se trata es de que tengas miedo. Cuando no hay miedo, estas entidades no les interesa. Eres como una gallina flaca que pues ahora sí ni para un caldito les sirve. Pero bueno, mis angelitos, mañana les quiero subir el cómo hago yo cuando me siento enferma y demás, cómo sacar la mala energía de mí, cómo depurarla. ¿Para qué? Para que Juan Carlos se ayude un poquito con lo de su hombro y ustedes, pues el que quiera practicarlo, pues adelante. Pero quise hacer esto del Reiki para que de alguna manera entendieran cómo funciona el asunto de la energía. Y no solamente hagan cosas porque la abuela lo dice. En este caso, lo que vamos a hacer es sacar, pero jamás meter nada dentro de nosotros y mucho menos dar permiso a que entre algo. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer algo para depurar, sellamos todas nuestras puertas astrales para evitar que pueda entrar nada dentro de nosotros o siquiera acercarse a nosotros en ese momento que estamos nosotros en meditación. Pero bueno, repasando un poquito lo del Reiki ya para cerrar el tema, no descalifico a la gente que lo practica, hago la aclaración. Descalifico a la gente que se toma un pequeño curso, que no sabe de protecciones, no protege a la gente que está asistiendo, no se protege a sí mismo y sin quererlo parasita a sus pacientes. En la actualidad no sé cómo estarán manejando el Reiki, porque yo la experiencia que tuve, pues fue bastantes años atrás, y fue una experiencia mala, como ya lo comenté, pero en la actualidad desconozco cómo es que lo estén haciendo, pero lo que no cambia es que se abren portales, es que baja energía, y lo más importante, mis angelitos, cuando yo decidí que el Reiki era peligroso para mí, yo ya utilizaba la energía para cargar objetos, perfumes, piedras, etcétera, hasta medicamentos incluso en ocasiones, los que me tomaba yo misma, por cierto. Pero recordemos que un objeto es inanimado. Los seres humanos somos otra cosa totalmente diferente. Entonces para mí el servir de recipiente para esa energía, pues no me gustó mucho la idea. Aquí el asunto es que la persona que practica cualquier disciplina que manejen energía deben saber muy bien cómo protegerse y cómo sellar esas energías. Pero sobre todo, mis ángeles, deben saber muy bien cómo proteger esa energía para que no se contamine. Y ustedes dirán, ¿pero con qué se va a contaminar, abuela? Pues con entidades espirituales, no les estoy diciendo. Porque da la casualidad, mis angelitos, que cuando abrimos nuestro consciente a la energía universal, no lo estamos haciendo solo a la linda y bella energía del Reiki. Lo estamos haciendo a cualquier tipo de energía. Así que definitivamente no podemos controlar qué es lo que va a pasar a través de nosotros. Yo aquí mi consejo para las personas que están haciendo Reiki, para conseguir dinero, por ego, para sentirse importantes, porque déjenme decirles que este tipo de entidades hacen que las personas se sientan muy especiales.
sea, que se sientan sanadores, gente que es diferente a las demás, alimentan su ego de tal manera que las personas dicen que son reikistas con aquel orgullo. ¿Para qué? Para impresionar y para quedar como personas mágicas y espirituales donde quiera que van. Y ya, dicho sea de paso, pues también van por el mundo diciendo que son sanadores espirituales y que ellos son todo bondad, seres super macro, ultra requete recontra espirituales. Aunque eso sí, fuman, toman, tienen sexo, comen cortes de carne de los mejores, llevan vidas desordenadas, mienten, convierten sus conocimientos en una forma de hacer un caudal infinito de dinero. ¿Por qué? Porque cada vez cobran más por este tipo de cursitos, pláticas, etcétera. Y por ahí también a muchos se les vende la historia de que cuando una persona es llamada a practicar este tipo de técnicas, pues es porque son seres de luz, personas especiales, etcétera, etcétera. Y no porque lo sean, sino porque entre más se infla el ego del ser humano, pues peores personas nos volvemos. Lo que no se les dice a estas personas que practican el Reiki es que cuando esa energía universal baja a ellos, no solamente la dan a sus pacientes, sino que ellos también absorben esa energía. Y hay personas que al convertirse en canalizadores, incluso absorben la energía de los lugares que visitan. Así que ya se podrán imaginar cuánta energía pueden absorber estas personas que se dedican a esto, de personas que están muy enfermas, personas que tienen mucho odio, personas que en un momento dado están pasando por alguna depresión muy fuerte. Y toda esta energía la absorbe también la persona que da el Reiki, y aunque se haga limpiezas, no siempre puede descargarla. Y debo decirles que muchas de las personas que aprenden Reiki por correo, porque lo ven en YouTube, porque de repente van su semanita milagrosa a estudiar su cursito, o los que se quedan los 21 días, a ellos los van a escuchar decir, no, es que a mí el Reiki no me afecta para nada. No, al contrario, yo me siento muy bien. Y bueno, efectivamente el Reiki sí trae muchas cosas buenas cuando se sabe manejar perfectamente bien esa energía y cuando sabemos qué es lo que estamos haciendo. La mala noticia para la gente que anda muy metida en estos temas de energía es que un verdadero maestro no se anuncia en Internet y tampoco les van a dar un curso de 8 días. Ni les van a dar su pequeño manual, como lo mencionaba en otro video que había subido acerca de este tema. No les van a dar su manual de aprenda de energía universal en 10 lecciones. Compre ahora. Y olvídese de protegerse usted o proteger a toda esa gente que confía en usted, porque usted es una persona mágica. Pero no, mis angelitos, un maestro de Reiki que sea serio realmente, primero que nada va a asegurarse él de que la persona realmente es un sanador, que la persona realmente tiene el interés de aprender porque lo hace de corazón, porque lo hace de manera generosa. En cuanto a la gente que recibe el Reiki, a muchas le piden su autorización para acceder a su energía. Y otras personas dicen, no, a mí no me afecta. Yo no he dejado entrar a mí a ninguna entidad. Yo no les di permiso a ninguna entidad, así es de que nadie puede entrar en mí. Además, a mí no me preguntaron si yo aceptaba, así que no, a mí eso no me puede afectar. Pero pues, ¿qué creen, mis angelitos? Claro que dieron su autorización y también utilizaron su libre albedrío. Así que solo Dios sabe qué es lo que traen pegado. ¿Cómo fue que dieron su autorización? Pues porque ustedes, cuando permiten que los canalicen, están dando la autorización. Cuando ustedes reciben esa energía, están dando la autorización para recibir esa energía. Cuando a ustedes mentalmente les implantan el signo del Shokurei, ustedes van por ahí anunciándose como un canal abierto a lo que venga.
Así que como ven que sí dieron autorización. Por otro lado, mis ángeles, otros no les piden la autorización, pero al momento de que ellos les cobran y ustedes les pagan, están aceptando sus tratamientos sin tener que decir una sola palabra. Porque en el momento que ustedes pagan por este servicio, ustedes están aceptando que tienen fe en ese procedimiento. Así que automáticamente están autorizando a que se les dé esta energía. Y haya muchas personas que les implantan el símbolo. Mentalmente, como les digo, se los pintan en la piel. Y yo no dudo que esto lo hagan con muy buena intención. Pero las entidades, mis angelitos, por supuesto que no entienden de buenas intenciones. Hace tiempo les subí una saga de los Nefilín. Y no hablamos de qué fue lo que pasó con esos nefilín que se ahogaron y los que murieron. Voy a ver si les vuelvo a subir esos videos, para que hablemos de los ángeles caídos y de sus hijos. Eso se los debo. Pero aquí les voy a adelantar que muchos de esos maestros ascendidos, muchos de esos ángeles sanadores, de esos guías espirituales, pertenecen a estos linajes. En la Biblia, mis angelitos, se dice claramente una advertencia de que no se moleste a los muertos y mucho menos que se hable con ellos, porque ellos no pueden tener contacto con los vivos. Y por supuesto que los muertos no van a venir a saludar a los vivos. ¿Por qué? Porque no pueden. Pero los ángeles caídos y los nefilín que andan todavía por ahí sin un cuerpo, ellos por supuesto que sí pueden hacerlo. El problema es que no tienen un cuerpo físico, así que los necesitan a ustedes. Y aquí es donde viene el peligro del Reiki, porque este Reiki abre portales. Y por uno de estos portales es por donde baja la energía. Y hablar de Reiki, mis ángeles, es hablar de manipulación de energía, que por supuesto no es un tema para reírnos o para tomarlo a juego. A una de mis mejores amigas que está en este canal, la persona que le aplicó el Reiki, creo que lo aprendió por internet. Y yo a esta persona no hablé con ella, pero me quedé con las ganas de decirle que es una irresponsable. Porque a estas personas no debe de extrañarles que al principio todo comience muy bien y después todo comience a salirles mal en sus vidas. Porque al inicio estas entidades y estos seres la van a ayudar a ella a levantar su ego, a sentirse como una sanadora, una persona especial. Pero después le pasan la factura y es cuando toda su vida comienza a andar de cabeza, y no solo la de ella, también las personas con las que compartió energía les empieza a ir del todo mal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna protección. A mi amiga le regresaron miedos que ya había perdido, empezó a no poder dormir, a escuchar ruidos en su casa. O sea, la vida se le volteó de cabeza. De estar leyendo muy bien en el trabajo y en todo se detuvo, empezó con preocupaciones, a estar triste de nuevo, etcétera, etcétera. O sea, fue una situación bastante fuerte. Y esto sucede, ¿por qué? Porque estos seres se alimentan justamente de la depresión, del miedo, del temor a quedarse sin dinero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues ayudan bastante a que estas sensaciones y sentimientos se den. Y si no me creen, solamente hagan memoria. Los sacrificios de sangre generalmente se ofrecen con personas y animales vivos. Y a estas personas, antes de sacrificarlas, las someten a muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque estas entidades es de ese dolor de lo que se van a alimentar. Entre más estrés y más dolor hay, son más felices estos seres. Pero bueno, mis angelitos, aquí no se trata de que le crean nada a la abuela, se trata de que investiguen. Aquí hoy nos tomamos nuestra tacita de café, platicamos un poquito de Reiki, de cómo me fue a mí con el Reiki, cómo fue mi experiencia con este asunto de la energía del Reiki y demás.
Y bueno, la intención es prepararlos para el tema que voy a tocar mañana con ustedes acerca de esos seres espirituales que se alimentan de nosotros, porque quiero que cuando hagan sus meditaciones las hagan seguros de que no hay nada que pueda entrar y de que ustedes aprendan cómo es que vamos a sellar todo para que no vaya a suceder nada desagradable. Lo que pretendo enseñarles es a descargar todo lo que traen dentro, a que se duerman tranquilos, relajados y por supuesto que no permitan que nada entre a ustedes, porque yo he escuchado varias meditaciones donde sale lo de las esferitas o que te imagines esa luz blanca entrando en tu cuerpo y demás, y no, nada que entre es bueno, mis angelitos. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos con el tema del Reiki. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado con este cafecito. Estoy muy feliz de ver que hay muchos comentarios. No he tenido tiempo de sentarme, pero ahora sí, por la tarde me voy a sentar ahora sí con toda seguridad a ver los mensajes. Por ahí aparté algunos muy interesantes. Vamos a ver si tengo un canal alternativo a este que se llama Hospital de Corazones. Vamos a ver la manera de ver si ahí hacemos directos para los saluditos, para checar todos esos comentarios maravillosos que me han dejado algunos de ustedes, donde he querido darles una respuesta bastante amplia, pero el problema del tiempo no me ha dejado, mis ángeles. Así que voy a ver si aprovechamos ese canal de Hospital de Corazones para ver todos los mensajes. Así de que si no se han suscrito a ese canal, pues ahí suscríbanse. Todavía no tengo videos en el canal, pero lo que vamos a hacer en ese canal es justamente eso. Vamos a hablar de los comentarios, de algunos temitas que me dejan en los mismos comentarios para estar un poquito más cerquitas. Y ese más bien creo que lo vamos a usar para hacer pequeños directos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Mis ángeles, bendiciones. Les agradezco infinitamente su compañía. Disfruté mucho este cafecito y espero que este tema del Reiki les sea de su interés y sobre todo que les sea útil. Si van a querer ustedes meterse al Reiki o lo que sea, háganlos, pero bien conscientes de qué es lo que están haciendo. En fin, mis ángeles, bendiciones, paz y luz en su camino, pero no de esas luces que mandan de colores, Luz en su camino para que vean por dónde caminan y no se me tropiecen. Luz de conocimiento para que no crean todo lo que les dice la abuela y sean ustedes capaces de investigar qué es cierto y qué no de lo que digo yo. Cuídense mucho, mis ángeles. Nos vemos más tarde. Bendiciones.